Todo ese tiempo estamos aprendiendo acerca del Espíritu Santo, que tan necesario es, ¿no? Conocerle a Él. Dice, pero yo os digo la verdad. ¿Qué más va a decir Jesús, pues, si no es la verdad? Porque Él es la verdad, ¿verdad? Amén. Entonces no puede hablar otra cosa. Todo lo que Jesús dice es verdad. Todo lo que la palabra de Dios dice es verdad. Por eso dice, pero yo os digo la verdad. Él no miente. Amén. Él no miente. Os conviene, o sea, les conviene a ustedes. Les conviene que yo me vaya. Porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Amén. Les conviene que yo me vaya. ¿Para qué? Para que después que Él se vaya, dice, enviará ¿a quién? Al Consolador. El término aquí es Paracleto, ¿verdad? Conocido. Este término está escrito 5 veces en el Nuevo Testamento. Paracleto. Paracleto. ¿No? El Consolador, traducido aquí como Consolador, es el Paracleto. El Paracleto es ¿quién? Es una persona. Paracleto no se puede llamar a un objeto, a una fuerza, a una energía, lo que quieras, como que le llaman al Espíritu Santo. Es una persona. Porque Paracleto tiene que ser una persona, pues. Porque es una persona que es enviada para estar al lado, para ayudar. Ese es el Paracleto. Es una persona que es enviada para ayudar, para abogar, para interceder, para guiar, para proteger, para cuidar, para ayudarte en todo. Ese es un Paracleto. ¿No? Ese es un Paracleto. Entonces, es una persona. ¿Ok? Ahora, el Paracleto son los dos, ¿no? Tanto Jesucristo como el Espíritu Santo. El Paracleto no es un término exclusivamente del Espíritu Santo. Miremos. Vamos a Juan 14, 16. Juan 14, 16. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Paracleto. Otro Paracleto, ¿ok? Ahí dice, y os dará otro, cuando dice Consolador es Paracleto. Otro Paracleto. ¿Por qué? Porque uno es Él, pues. Él es Paracleto. Y el otro Paracleto es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. Para que esté con vosotros para siempre. Para siempre. Ahora ese Paracleto va a estar para siempre. Eternamente. Para siempre. ¿Ok? Sin final. Y para estar completamente seguro de que el otro Paracleto es Jesucristo, 1 Juan 2:1, ahí está claramente y dice que el Paracleto es Jesucristo y se acabó. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, Paracleto tenemos para con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo el justo. Él es el otro Paracleto. ¿Ok? Donde está traducido abogado, ese es Paracleto. ¿Ok? Entonces, ahí están los dos Paracletos, Jesucristo y el Espíritu Santo. Son dos personas. ¿Ok? Dos personas. Ahora, miren ustedes, ¿qué dijo Jesucristo? En Juan 7:39, vamos a hablar ahora del Paracleto que iba a venir. No del que se fue, sino del que iba a venir, o sea, del Espíritu Santo. Esto dijo el Espíritu. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir, ¿quiénes? Los que creyesen en Él.
¿quiénes van a recibir ese Paracleto? ¿Quiénes van a recibir al Espíritu Santo? Los que creyesen en Él. ¿En quién? En Él, en Cristo, pues. En Jesucristo. Los que creen en Jesucristo van a recibir, ¿qué? El Paracleto, el otro Paracleto, el Espíritu Santo. Pues aún no había venido el Espíritu Santo. Aún no había venido. Jesucristo está hablando en el capítulo 7. Porque Jesús no había sido aún glorificado. O sea, el otro Paracleto tenía que venir después que Jesucristo sea glorificado. ¿Ok? Antes no podía venir. Ya estaba establecido en la Escritura, en la palabra de Dios, que iba a venir después de que Jesús iba a ser glorificado. ¿Ok? Pero hay algo que está escrito, y cuando algo está escrito no abarca solamente a ellos, sino a todos casi, ¿no? Porque hay yo diría así, una triste realidad en gran parte de la iglesia. En gran parte de la iglesia, hablo de la iglesia universal, la iglesia en esta tierra, no de nosotros, la iglesia local, sino en la iglesia en general, hay una triste realidad realmente. Miren ustedes, Hechos 19.1. Hechos 19.1. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Y hallando a quienes, a ciertos discípulos, no hallando a la gente de afuera. ¿A quiénes? A discípulos. ¿De quién? De Jesucristo. Les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Tristemente le dijeron ellos. Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Ni siquiera hemos escuchado si hay Espíritu Santo. Y como digo, y esta es la triste realidad en gran parte de la iglesia, en que no se conoce mucho al Espíritu Santo. En verdad, ¿por qué? Porque a veces no hay mucha diligencia en la iglesia, en estudiar, en ver y en conocer. Miren ustedes. Yo les pregunto. Les lanzo una pregunta y quiero que me respondan así, sinceramente. ¿Cuándo recibieron el Espíritu Santo los discípulos o los apóstoles? ¿Cuándo recibieron el Espíritu Santo los apóstoles o los discípulos? En el Pentecostés, ¿verdad? Ok. Y eso es el error que cometemos todos, de no entender dos cosas importantes aquí. Una cosa es que el Espíritu Santo esté en nosotros, y otra cosa es que el Espíritu Santo esté sobre nosotros. Son dos cosas diferentes. Los discípulos no recibieron el Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Vamos a demostrar esto con la palabra. Ellos recibieron el Espíritu Santo después que Jesús fue glorificado. ¿Cuándo fue glorificado? Después de resucitar. Miren ustedes, vayamos a Juan 20. Juan 20 y el verso 22. Ya después de haber sido glorificado, Él resucitó. ¿Ok? Él resucitó. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró que
El 20. El 20. Para que vean que él ya había resucitado. Porque él que dijo, primero él que dijo, acuérdense en el texto anterior, porque Jesús, ¿por qué no llegaba? Porque Jesús aún no había sido glorificado. En verso 20, y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, o sea, ya había sido glorificado, ya había resucitado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor, se alegraron, pues resucitó. Verso 22. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, reciban el Espíritu Santo. En ese momento, los discípulos o los apóstoles, como quieras llamar, recibieron el Espíritu Santo. Porque Jesús ya había sido glorificado y él le dijo claramente, sopló y les dijo, reciban el Espíritu Santo. ¿Ok? Ahora, Lucas 24, 49. Ya Jesús había sido resucitado, les hizo recibir el Espíritu Santo y antes de irse Jesús al cielo, porque dijo, les conviene que yo me vaya, ¿ok? Les conviene que yo me vaya. Verso 49, ya para terminar, ya antes de irse, antes de ascender, él les dijo esto. Lucas en el capítulo 24, en el verso 49, que les dijo, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Está hablando del Espíritu Santo. Pero, quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Hasta que sean investidos de poder de lo alto. De lo alto. ¿Ok? Y ahí está dando la promesa, ¿no? Ese es Lucas 24, ¿no? 49. Ahí, ¿qué les dijo? Póngalo nuevamente para ver bien. Yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. ¿Ya? Ahí está la otra manifestación. Sobre vosotros. Son dos cosas distintas, por favor. Son dos cosas distintas. Recibir el Espíritu Santo al creer y tener el Espíritu Santo sobre ti. Entonces acá le dice, yo enviaré el Espíritu Santo sobre vosotros. ¿Ok? Y ya sabemos, pues, si nosotros entendemos de que cuando creemos en Cristo, en Jesús, recibimos el Espíritu Santo. ¿Ok? Recibimos el Espíritu Santo y 1 Corintios 3:16 dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu Santo y el Espíritu de Dios mora en vosotros? O sea, vive en nosotros. ¿No? Dice que somos el templo de Dios y el Espíritu Santo mora en nosotros, dentro de nosotros, ¿no? ¿Y qué hace allí el Espíritu Santo en nosotros? ¿Qué dice Romanos 8:14? Romanos 8:14 y 16. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Los que tienen el Espíritu Santo. ¿Ok? Tienen el Espíritu Santo y son guiados por el Espíritu Santo. ¿Ellos qué son? Hijos de Dios.
Y el Espíritu mismo, verso 16, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Qué somos entonces? Hijos de Dios. ¿Ok? Entonces, los que tienen, dice, porque todos son los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, el Espíritu Santo dice, porque todos los que son guiados, estos son hijos de Dios. Y le está hablando ¿a quién? A la iglesia de Roma. A la iglesia de Roma. ¿Ok? Mire, le está hablando a la iglesia y le dice esto, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ahora, ¿qué hace el Espíritu Santo en nosotros? Nos guía, ¿no? Da testimonio de que somos hijos de Dios. Hijos de Dios. En nosotros da testimonio de que somos hijos de Dios. Efesios 1:13. Efesios 1:13 y 14. En Él también vosotros, o sea, en Cristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, en Cristo, fuisteis sellados. ¿Con qué? Con el Espíritu Santo de la promesa. Que hemos sido sellados con el Espíritu Santo en nosotros. ¿Y eso qué representa? Verso 14, las arras de nuestra herencia. Las arras, o sea, la garantía. La garantía. Hasta la redención de la posición adquirida, o sea, hasta la redención de nuestro cuerpo, hasta que nuestro cuerpo sea transformado. Hoy es un cuerpo corruptible, pero va a llegar un momento en que va a ser incorruptible. ¿Ok? En ese lapso en que mi cuerpo, yo estoy en un cuerpo corruptible, hasta que pase a un cuerpo incorruptible, tengo una garantía dentro de mí. Tengo una seguridad de que eso va a ser así. ¿Quién es? El Espíritu Santo. Esa es mi seguridad, mi garantía. Es un arras. ¿Qué es un arras? Es una garantía que uno da. Por ejemplo, si te ocurre comprar un carro, no tienes todo. No tienes todo el dinero. Entonces tú al otro propietario le dices, pero te doy unas arras para que tú ya no lo vendas a nadie. Una garantía. Pero el carro todavía no es tuyo. ¿Ok? El carro todavía no es tuyo. Simplemente le has dado unas arras. Hasta que ya termines de cancelar y se acabó y el carro es tuyo. Igual, el Espíritu Santo es la seguridad, las arras. ¿Ok? Hasta que nuestro cuerpo sea glorificado también. Hasta que nuestro cuerpo pase de ser un cuerpo corruptible a uno incorruptible. ¿Ok? Entonces, ese es el ministerio del Espíritu Santo en nosotros. En nosotros. Hasta, dice, ¿no? Hasta la redención. Por eso dice Efesios 4:30. Dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Para ese día, hasta ese día, tenemos la seguridad en nosotros. Esa seguridad, ¿qué más garantía quieres? Amén. Comprada con la sangre, el sacrificio
del otro Paracleto. ¿Ok? Esa es la seguridad. Entonces, eso es el Espíritu Santo en nosotros. Ahora vamos a ver la otra parte. Porque hay que conocer, hay que diferenciar. Hay que diferenciar. No podemos vivir en el desconocimiento de algo tan importante que es sobre nosotros. Sobre nosotros. Ahí es cuando ya se habla del poder de Dios. Ahí es cuando hay la manifestación del poder de Dios, que es a través del Espíritu Santo. Hechos 1:8. Recuerden, ellos ya tenían el Espíritu Santo. Ya Jesús le dijo, reciban. Pero ahora en Hechos 1:8 dice, pero, acuérdense lo que a mí Jesús le dijo antes de irse, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros. ¿Me entienden? Ellos ya tenían el Espíritu Santo. Habían recibido, a Jesús sopló y le dijo, reciban el Espíritu Santo. Pero ahora había una promesa de que ese Espíritu Santo, otra manifestación sobre ellos. Sobre ellos. Por eso, cuando ustedes vean en la Biblia, los términos, las palabras, todas tienen un porqué. Todas, aún las comas, hermanos. Es más, ni una jota ni una tilde dice pasará, hasta que todo se haya cumplido. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y ahí recién me serán testigos. Antes no podían ir, porque el poder de Dios todavía no había venido sobre ellos. El Espíritu Santo estaba en ellos, mas no las manifestaciones que iba a dar cuando venga sobre ellos. Sobre ellos. ¿Ok? Hechos 2, 3, 4. Hechos 2, 3 y 4. Dice, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose, ¿dónde? Sobre cada uno de ellos. Ahí está. Sobre. El Espíritu Santo sobre uno. ¿No? ¿Y qué le llamó a eso cuando el Espíritu Santo viene sobre ellos? ¿Qué dice la palabra? El verso siguiente, el verso 4. ¿A qué le llama eso? Fueron todos llenos. O sea, a la manifestación del Espíritu Santo sobre uno, se habla de llenura del Espíritu Santo. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo cuando vino sobre ellos. Y comenzaron, ¿qué? A hablar en otras lenguas. Hablar en otras lenguas. Según el Espíritu les daba, ¿qué? Hablasen. Según el Espíritu les daba que hablasen. Pero cuando vino sobre ellos. Sobre ellos. Amén. Dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y vamos a ver que eso es una constante en el libro de los Hechos. Vamos a ir a Hechos 4:31. Ellos ya habían sido llenos en ese momento. Recibieron el Espíritu Santo. O sea, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Vino sobre ellos el Espíritu Santo. ¿No? Ahora, estaban en una situación en que a ellos les prohibían hablar la palabra. Los amenazaban a hablar. Ellos eran amenazados, constantemente amenazados, les prohibían hablar. Y entonces ellos se pusieron a orar. Se pusieron a orar. ¿No? Y oraban, Señor, manifiéstate. Ellos ya habían experimentado. Y en el verso 31 dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. El lugar tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Todos fueron, o sea, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Qué importante es que esto lo tengamos presente,
que podemos nosotros hacer. Orar y el Espíritu Santo venir sobre nosotros. Esto no está escrito para ellos, es para todo aquel que cree. Y fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Porque ya no hablaban ellos, sino el Espíritu Santo. Por eso es que hablaban con denuedo. Por eso es que dicen, oye, pero estos no son gente del vulgo. ¿Y cómo hablan así? Amén. Eso van a decir de ti. Amén. Eso van a decir de nosotros cuando busquemos eso. A ese paracleto maravilloso que tenemos. Y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Cuando venía sobre ellos el Espíritu Santo. Hechos 10:44. Miren nuevamente. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, ya estaba hablando a los gentiles, hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó, descendió, y ahí nos enseñó nuestro pastor el famoso término epipipto, ¿se acuerdan? Que ese es descender, abrazar, sobre. ¿Saben dónde está ese término? Me maravillé. Buscándolo, ¿se acuerdan cuando el hijo pródigo regresa? ¿Qué hace el padre? Corre, ese es el pipito. Corre, lo abraza y lo besa, ¿no? Ese es el pipito. Amén. Amén. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. ¡Fum! Desciende. Desciende. Sobre todos los que oían el discurso. ¿No? Y dice, y comenzaron a hablar en otras lenguas y magnificaban a Dios. Magnificaban a Dios. Amén. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo descendió sobre ellos. A abrazarlos, a besarlos, a estar con ellos. Y esa es la manifestación del poder de Dios. Es ahí cuando el poder de Dios se manifiesta. Miren, otra vez, Hechos 11, 15 y 16. Hechos 11, 15 y 16. Y cuando comencé a hablar, otra vez, y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo. Igual, descendió sobre ellos también. O sea, sobre él y sobre ellos, como sobre nosotros al principio. Así es. O sea, cuando ellos oraban, descendía el Espíritu Santo. ¿Y cuál era la manifestación? Hablaban en otras lenguas y magnificaban a Dios. ¿Verdad? Porque cuando hablas en otras lenguas, no hablas a los hombres. Habla tu espíritu directamente a Dios. ¿Qué hablas? Maravillas, magnificaban, dice a Dios. ¿Ok? Magnificaban a Dios. Entonces, verso 16, entonces me acordé de lo dicho por el Señor, cuando me dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Otra denominación aquí que cuando desciende es el bautismo, es cubierto por el Espíritu Santo. El bautismo en agua es cubierto ¿con qué? Con agua. El bautismo que trajo Jesucristo es cubierto ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Amén. Cubierto por el Espíritu Santo. Mas vosotros seréis bautizados, pues cuando vio eso, se acordó de lo que dijo el Señor. ¿Qué dijo? Ustedes serán bautizados. Es bautismo, ¿no? Cuando el apóstol Pablo también, en una experiencia, Hechos 19:6, Hechos 19:6, Hechos 19:6, dice,
Pablo ahora, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos. Siempre vas a encontrar la manifestación del Espíritu sobre ellos, ya no en ellos, ¿no? Sobre ellos, y descendió el Espíritu Santo, no, habiéndoles impuesto las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. ¿Ve? ¿Cuándo se dan esas manifestaciones? Cuando el Espíritu Santo viene sobre uno. Sobre uno. Jesucristo tenía el Espíritu Santo. ¿Ok? Él tenía en él el Espíritu Santo. Desde niño él ha vivido. Pero para iniciar su ministerio, Lucas 3:22, ¿qué hizo primero? Se bautizó. ¿Ok? Se bautizó. Y en pleno bautismo dice, y descendió el Espíritu Santo sobre él. Sobre él. Descendió el Espíritu Santo ¿sobre quién? Sobre Jesús. En forma corporal, dice, como paloma. Pero descendió sobre él. ¿Por qué descendió sobre él? Para darle el poder que necesitaba para iniciar su ministerio. Sin el Espíritu Santo sobre él, él no iba a hacer eso. ¿Ok? Es por eso que él dijo, cuando ya se presentó, ya después de haber sido bautizado, vino el Espíritu Santo sobre él, él se va a la sinagoga y coge el libro de Isaías y lee Lucas 4:18. ¿Qué es lo que dice? El Espíritu del Señor está en mí, dice. Estaba en él, por supuesto. Pero a él lo que estaba refiriéndose, que ahora el Espíritu Santo estaba sobre él. ¿Qué dijo Jesucristo? El Espíritu del Señor, o sea, el Espíritu Santo, está sobre mí. Amén. Sobre mí. ¿Para qué? Para lo ungido, ¿no? Por cuanto me ha ungido. Esa es la unción también. La unción es derramar algo. El Espíritu Santo sobre nosotros. Esa es la unción. Por cuanto me ha ungido, ¿para qué? Para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, el Espíritu Santo sobre él, para sanar, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Ok, Jesucristo también tuvo el Espíritu Santo sobre él. Amén. Para hacer todo lo que tenía que hacer. ¿Qué necesitamos nosotros para hacer nuestra labor? El Espíritu Santo sobre nosotros. Sobre ti. ¿Para qué? Para anunciar la palabra. Para predicar la palabra, para sanar enfermos, para resucitar muertos, para todo. La manifestación del poder de Dios es el Espíritu Santo sobre ti. No en ti. Sobre ti. Y vamos a ver, porque la Biblia es uno solo, Dios es uno solo. En el Antiguo Testamento, antes que Jesucristo sea glorificado, antes que Jesucristo fuese glorificado, recuerda que el Espíritu Santo iba a estar en nosotros después que Él sea glorificado. ¿Ok? Pero antes que Jesucristo sea glorificado, no podía estar el Espíritu Santo en nosotros. Es por eso que en los hombres del Antiguo Testamento el Espíritu Santo no estaba en ellos. Pero ¿cómo había poder? Vamos a ver. ¿Cómo se manifestaba el Espíritu Santo en ellos? Jueces 6:34. Jueces 6:34. Gedeón. Vamos a ver a Gedeón. Gedeón estaba ahí atemorizado porque en un momento Dios le habló y él tomó valor y tumbó todos los ídolos de los amalecitas y los madianitas.
Ellos al ver que sus dioses, sus ídolos, sus altares habían sido derribados, vinieron contra Gedeón a matarlo. Vinieron esos dos ejércitos. ¿Y qué dice la palabra? Jueces 6:34. Los madianitas y amalecitas vinieron contra Gedeón por cuanto derribó sus altares. ¿Ok? Pero tan solo 300 hombres, con 300 hombres él venció a los dos ejércitos. ¿No? Vamos a ir a, Jueces 6:34, ¿qué dice? Entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón. Ojo, no podía estar en Gedeón porque Jesucristo no había sido glorificado. Para que el Espíritu Santo esté en el hombre, tiene que ser después que Jesucristo ha sido glorificado. ¿Por qué? Ha tenido que acabar con el pecado, pues. Antes no. ¿Ok? Entonces, el Espíritu Santo vino sobre Gedeón. Cuando vino sobre Gedeón, tocó cuerno y solamente tocando trompetas vencieron al otro ejército. Se mataron entre ellos toditos. Amén. Cuando viene el Espíritu Santo sobre uno. Ahí hay poder. Ahí está la manifestación del poder de Dios. ¿Ok? Aun cuando el Espíritu Santo no estaba en ellos. Miren. Solo por el hecho de estar sobre ellos. Sansón. Otro ejemplo. Jueces 14:6. Miren ustedes, Jueces 14:6, por favor, si lo pudieran poner en la pantalla. Y el Espíritu de Jehová, o sea, el Espíritu Santo, vino sobre Sansón. Cuando viene sobre uno, ya saben lo que pasa. Amén. Vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza a un cabrito. Imagínense, sin tener nada en su mano. ¿Ve? Sin tener nada en su mano, solo la unción del Espíritu Santo. Y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Pero dice que mató a un león como si fuera un cabrito. Y sin tener nada, solo la unción. Al Espíritu Santo sobre él. Amén. Al Espíritu Santo sobre él. Y aún después que él desobedeció y declaró su secreto a Dalila, y bueno, le cortaron el cabello y perdió toda la unción, toda la fuerza después de eso. Miremos en Jueces 15:14. Aún después de ello, miren ustedes, la misericordia de Dios, la gracia de Dios, amén, manifestándose siempre sobre la vida de sus siervos. 15:14. Jueces 15:14 dice, los filisteos, y así que vino hasta Leí, los filisteos salieron gritando a su encuentro. Ya lo tenían pues, ¿no? Ya lo tenían cautivo ahí. Pero el Espíritu de Jehová vino sobre él. Amén. Pero el Espíritu, él estaba ya, hasta le habían quitado los ojos, estaba atado, ya estaba perdido, vencido. Pero el Espíritu de Jehová vino sobre él y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego. Y las ataduras se cayeron de sus manos. Es el poder de Dios manifestándose cuando el Espíritu Santo viene sobre uno. Ese es nuestro anhelo, hermano. Ese debe ser nuestro anhelo. Día a día, nuestro anhelo, que el Espíritu Santo venga sobre nosotros. Amén. Aleluya. Saúl, y con esto termino, el ejemplo de Saúl también. Dice en 1 Samuel 10:6. 1 Samuel 10:6. Bueno, estos tres personajes nada más, pero ustedes buscan y todos es lo mismo.
entonces el Espíritu de Jehová, o sea, el Espíritu Santo, vendrá sobre ti. Y cuando viene sobre uno hay poder. Poder, acuérdate siempre de eso. El Espíritu Santo sobre el hombre hay poder. Hay poder. ¿Poder para qué? Para sanar, para salvar, para librar a los cautivos, para resucitar muertos, para todo. Poder, para transformar. En este caso, vendrá con poder. ¿Y qué va a hacer? Y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Para ser mudados también necesitamos al Espíritu Santo sobre nosotros. Sobre nosotros. Amén. Entonces tiene que ser nuestro ánimo. Es por eso que Jesús le dijo, y recibirán poder. ¿Cuándo? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ahí recibirán poder. Y entonces podrán ir y predicar el Evangelio a todos los rincones del mundo. Antes no, le dijo esperen. Amén. Les dijo que esperaran o no. Hasta que haya venido sobre ellos. Porque ahí está la manifestación del poder de Dios. Esa es nuestra relación con el Espíritu Santo, realmente. Anhelar que esté sobre nosotros día a día, que es lo que el apóstol Pablo y muchos cuando escriben dicen llenos del Espíritu Santo. Recuerden que cuando vino, dice, sobre ellos fueron llenos del Espíritu Santo. Esa es la llenura. Ese tiene que ser nuestro anhelo, hermanos. Conocer a este Paráclito maravilloso que tenemos. No nos contentemos con que esté en nosotros, sino que esté sobre nosotros. Amén. Amén. Animados a buscar que el Espíritu Santo esté sobre nosotros. Amén. Ahí vamos a ver cosas maravillosas, cosas gloriosas. Porque el Evangelio, el apóstol Pablo dijo, yo no vengo a ustedes con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración de poder. De poder, ese es el Evangelio de Jesucristo. Demostración de poder. Y el poder es cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros. Y somos ungidos por el Espíritu Santo. ¿Ok? Amén. ¿Hemos aprendido? Amén. Dios es bueno. Amén. Dios es bueno y nos enseña en las cosas sencillas de su palabra para poder caminar en ello.